La Primera Guerra Mundial y el camino que llevó a ella es más confuso de lo que uno piensa. Para que se lleve un conflicto a gran escala, debe ser algo de una gran magnitud, más allá de haber asesinado a un solo hombre y su mujer y terminar en una gran devastación a nivel mundial. Aquí expondremos pues los antecedentes que se presentarán, que fueron construyendo un camino a la guerra, marcado por las rivalidades entre las diferentes potencias europeas y sobre todo cómo éstas desembocaron en el gran conflicto que conocemos hoy. La Guerra de Crimea fue causada por una serie de factores que incluyen conflictos territoriales entre el Imperio ruso y el Imperio otomano, así como rivalidades políticas entre Rusia, Francia, el Reino Unido y el Imperio otomano. La guerra estalló en 1853 cuando Rusia invadió los territorios otomanos en el Mar Negro, lo que llevó a que Francia y el Reino Unido se unieran al conflicto en apoyo de los otomanos. Tras 3 años de sangrientos combates, la Guerra de Crimea finalmente llegó a su fin en 1856 con la firma del Tratado de París. En este tratado se acordó que Crimea continuaría siendo parte del Imperio Ruso. Rusia renunciaría a parte de su control sobre el Mar Negro y se establecería un régimen de libre comercio en el Danubio. Además, se acordó que retiraran las tropas en el Mar Negro y que se garantizara la protección de los cristianos ortodoxos en el Imperio otomano. La paz en la Guerra de Crimea fue negociada a través del Tratado de París, en el cual se establecieron una serie de acuerdos para poner fin al conflicto y establecer una nueva situación geopolítica en la región. La Guerra Franco-Prusiana. La Guerra Franco-Prusiana fue un conflicto que se desarrolló en Europa entre 1870 y 1871 y enfrentó precisamente a Prusia más sus aliados de la Confederación Alemana del Norte y al Imperio Francés de Napoleón III. El conflicto se desarrolló por las tensiones prusianas al intentar reclamar las zonas de Alsacia y Lorena, pero el casus belli fue hecho por la reclamación al trono de un miembro de la casa alemana al trono español. Debido a esto, Bismarck, el canciller de Alemania, tergiversó información que le habían dado a los franceses sobre la línea sucesoria, y lo cual se tomaron como una afrenta que al final desembocó en una declaración de guerra en el cual se vieron involucradas las dos potencias. Al final, Prusia y sus aliados de la Confederación terminaron ganando la guerra. También esto concluyó en la captura de Napoleón III y en la caída del Segundo Imperio francés, arrancándoles Alsacia y Lorena y unas jugosas sumas de dinero en compensación a esta. Esta guerra fue muy importante en el sentido de que unificara el imperio alemán y al mismo tiempo despertaría en Francia un sentimiento nacionalista y de revanchismo al intentar recuperar sus zonas perdidas. La guerra ruso-turca. Entre 1877 y 1878 fue provocada por la situación de opresión de los Balcanes por parte del Imperio otomano, así como por la rivalidad entre Rusia y el Imperio otomano por el control de los territorios balcánicos y el acceso al Mar Negro. La guerra comenzó cuando Rusia declaró la guerra al Imperio otomano el 24 de abril de 1877. La guerra también atrajo la atención internacional, como la de Gran Bretaña y Austria-Hungría, que intervinieron para evitar la completa disolución del Imperio otomano. En 1878 hay un acercamiento y se da el Tratado de San Estefano, que fue firmado el 3 de marzo de 1878, poniendo fin a la guerra. Según los términos del tratado, el Imperio otomano reconoció la independencia de Serbia, Montenegro y Rumanía y cedió territorios a Rusia, Bulgaria y Armenia. Sin embargo, el Tratado de San Estefano fue modificado posteriormente por el Congreso de Berlín en julio de 1878. El Congreso de Berlín de 1878 fue una conferencia internacional que tuvo lugar en julio de ese año para discutir las consecuencias de la guerra ruso-turca. Una de las decisiones tomadas en este congreso fue el establecimiento del protectorado de Bosnia y Herzegovina, que pasó a estar bajo la administración de Austria-Hungría, y esta decisión molestó a Serbia, ya que Bosnia y Herzegovina era una región de mayoría eslava y de gran importancia para los serbios, que aspiraban a unir a todos los pueblos eslavos en un solo estado. El hecho de que Austria-Hungría se hiciera cargo de Bosnia y Herzegovina supuso un obstáculo para los planes expansionistas de Serbia. La molestia de Serbia para la decisión del Congreso de Berlín de entregar el protectorado de Bosnia a Austria contribuyó a aumentar las tensiones en la región de los Balcanes, que eventualmente desembocaría en la Primera Guerra Mundial, donde las potencias europeas revisan los términos del tratado para evitar que Rusia obtuviera un poder excesivo en la región.
Como resultado se creó un nuevo estado de Bulgaria con una administración autónoma, pero bajo la soberanía de los otomanos. La guerra rusa-turca de 1877 y 1878 y sus consecuencias y tratados sentaron las bases para la disolución gradual del Imperio Otomano en los Balcanes, así como para el surgimiento de las nuevas naciones en la región. La Primera Guerra de los Balcanes fue un conflicto que tuvo lugar entre 1912 y 1913 entre los estados balcánicos de Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria contra el Imperio Otomano. Esta guerra fue importante porque marcó el inicio de los levantamientos y conflictos que llevarían al estallido de la Primera Guerra Mundial. Los Balcanes eran una región geopolíticamente inestable en la que las potencias europeas tenían intereses económicos y estratégicos. La victoria de los estados balcánicos en la Primera Guerra de los Balcanes debilitó aún más el Imperio Otomano y llevó a un reparto de sus territorios entre los vencedores, lo que provocó tensiones y conflictos entre las potencias europeas. Bulgaria se enfrentó a sus antiguos aliados, lo cual exacerbó las rivalidades y tensiones entre los estados balcánicos y contribuyó al clima de inestabilidad que finalmente desencadenó la Primera Guerra Mundial de 1914. Bismarck y sus alianzas. Bismarck se expandió en Alemania mediante una serie de alianzas y acuerdos diplomáticos. En primer lugar, Bismarck estableció la Triple Alianza con Austria, Hungría e Italia en 1882, que garantiza la cooperación militar entre estos países en el caso de un ataque de Francia y sobre todo buscando aislar diplomáticamente a Francia manteniendo a Gran Bretaña neutral. Y posteriormente Bismarck también aseguró la neutralidad de Rusia mediante el Tratado de Reaseguro en 1887 para que en caso de guerra evitar quedar con dos frentes al mismo tiempo. Sin embargo, con el ascenso de Guillermo II al trono en 1888, la política exterior de Alemania experimentó un cambio significativo. Guillermo II era un líder más beligerante, expansionista, que buscaba proyectar la influencia de Alemania en el escenario internacional, sobre todo en la búsqueda de colonias. Como resultado de esto, Guillermo II decidió renovar el Tratado de Reaseguro con Rusia en 1890, lo que llevó a un enfrentamiento de las relaciones entre Alemania y Rusia, en la carrera colonial que se inició con la construcción de una gran flota que llevó a Inglaterra a ver a Alemania como una amenaza a sus intereses coloniales. Esta nueva política de Guillermo II tuvo importantes repercusiones en las principales alianzas de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, la ruptura con Rusia llevó a esta última a buscar alianzas con Francia y el Reino Unido. Formó la Triple Entente en 1907. Por otro lado, la política expansionista y agresiva de Guillermo II alienó a muchos países europeos, lo que contribuyó a la creación de un clima de tensión y rivalidad que finalmente desembocó al estallido de la Primera Guerra Mundial. Las alianzas de la Primera Guerra Mundial estaban conformadas por dos bandos principales, las potencias centrales y la Triple Entente. Las potencias centrales estaban integradas principalmente por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano y Bulgaria. Estas naciones compartían intereses políticos y militares y se unieron para enfrentar a la Triple Entente, que estaba conformada por Reino Unido, Francia y Rusia, aunque más adelante se unieron a otros países como Italia y Japón y Estados Unidos. Estas naciones también tenían intereses comunes y se unieron para enfrentar a las potencias centrales. Las razones por las que estas naciones estaban en un bando u otro se debían principalmente motivos políticos, económicos y estratégicos. Por ejemplo, Alemania y Austria-Hungría estaban unidas por una alianza defensiva, compartían intereses territoriales en Europa del Este. Francia y Reino Unido tenían una larga historia de rivalidad entre Alemania y se unieron para proteger sus intereses en la región. En el caso de Rusia, había firmado acuerdos militares con Francia y estaba interesada en expandir su influencia en los países balcánicos, lo que llevó a unirse a la Triple Entente. Italia inicialmente formaba parte de las potencias centrales, pero cambió de bando en 1915 debido a desacuerdos territoriales con Austria-Hungría. Al final, toda esta gran cantidad de conflictos y la mayoría de los intereses contrapuestos entre la mayoría de las potencias europeas crearon el caldo de cultivo perfecto para que cualquier pequeña chispa, como lo fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, fuera motivo para estallar en un gran conflicto. Eso sumado a que la red de alianzas funcionó a máxima potencia, llamando cada uno de sus miembros a la guerra. Esto desembocó en la Primera Guerra Mundial, pero no se puede entender sin todos estos antecedentes que forman un contraste de intereses en las zonas balcánicas y coloniales de la mayoría de las potencias europeas